yo no tengo la menor idea de medicina. Y si bien no la estoy llamando por este tema, ya le pregunto, a ver, ¿qué tan sano es hacer deporte con esta temperatura? Y la tenemos del otro lado de la línea a la médica deportóloga Patricia Sangenis, premiada por el Comité Olímpico Internacional por su trabajo para crear conciencia sobre la salud de los atletas y eliminar los mitos sobre el rendimiento deportivo de las mujeres. Doctora, felicitaciones y bienvenida a MDZ Social Club. Hola Santiago, ¿cómo estás? Un cariño para vos y tu equipo. Bueno, le pregunto, ya que la tengo acá, así 32 grados, ¿es sano hacer deporte a esta temperatura? No, hay que cuidarse y sobre todo que estamos en los primeros calores, hay que evitar estos picos máximos de temperatura, sobre todo si son actividades de alta intensidad. Yo casi diría que están contraindicados y muy especialmente con chicos, tener mucho cuidado de exponerlos al sol y más si se están moviendo activamente, y con personas mayores, sobre todo después de los 70 años. Doctora, primero, bueno, felicitaciones nuevamente por este reconocimiento. Sabemos que usted es además la presidente de la Comisión de Mujeres en el Deporte del Comité Olímpico Argentino. Realmente es un trabajo muy particular el que hace usted de reivindicar o de demostrar el lugar de la mujer en el deporte, ¿no? Bueno, te agradezco las felicitaciones. Es un premio que nos ha dado a mí en particular, pero es un premio para la Argentina porque han sido más de 20 años trabajando en la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional. Y a partir del 2002, de los Juegos de Salt Lake City, el presidente del COI, en ese momento Jacques Rogge, me encomendó trabajar activamente en la Subcomisión Mujer y Deporte. ¿Qué hicimos desde la ciencia? Convoqué a las personas más capacitadas en las diferentes áreas que tienen que ver con el rendimiento de la actividad física en la mujer. Por ejemplo, alimentación, prevención de lesiones, especificidad del entrenamiento, es decir, no pueden entrenar con las mismas técnicas que los varones, como para nombrar algunas: corazón de la mujer, prevención de muerte súbita, prevención de la bulimia y anorexia, entre muchos otros documentos que hemos elaborado desde la Comisión Médica. Por eso se dice que hemos erradicado algunos mitos, porque por ejemplo no hace tantos años se pensaba que la mujer no podía correr largas distancias, ¿no? Porque afectaba su fertilidad, ese como tantos otros, que no podía jugar al fútbol, por ejemplo. Entonces, todo eso ha sido documentado con ciencia detrás. Bueno, pero esos mitos, ¿de qué años son? Porque realmente, desde que yo tengo memoria como periodista, siempre, o no se puso nunca en duda ninguna de esas opciones. Si vos me dijeras cuánto hace que las mujeres corren largas distancias, ¿cuánto me dirías? Desde siempre, ¿no es cierto? Y uno tiene memoria que la maratón debe haber empezado en la década del 80 en la mujer. Bueno, 84 fue primera maratón, pero hasta ese momento estaba prohibida la mujer. Pensá que, Santiago, que no son tantos años. Y no solamente eso digamos estamos hablando de la élite, de correr un maratón olímpico, que después eso permitió que se corrieran maratones habituales como Buenos Aires, New York, todas las maratones que se corren. En realidad, ¿vos sabés cómo comenzó eso? Porque una aventurera que se llama Katrin Schweizer y que está considerada una de las mujeres que más influyó en el desarrollo de los derechos de la mujer, en una maratón de Boston se coló con un nombre de varón, sí, y con su primera inicial, no, en realidad no mintió, y la terminó muy bien, ayudada por sus, colegas corredores que impidieron que los técnicos la sacaran de carrera. Y al ver que podía terminar, entonces la ciencia fue a estudiar que sí, que realmente las mujeres podían correr. Es decir, no estamos hablando de tantos años. Obviamente, si estamos hablando que nos están escuchando chicos de 15, 17, 18 años, le va a parecer prehistórico, pero en la evolución de una especie, hablar del 80 y pico es nada, es muy poco. Sí, considerando que estamos hablando de hace 30 años, 40, pongámosle, como para redondear, claro. Y después de los Juegos Olímpicos que arrancaron en 1896, o sea, casi 100 años después del comienzo de los Juegos Olímpicos, se permitió que la mujer corriera largas distancias. Exacto, es así, es decir, para una persona de 20 años, hablarle del 84 es prehistórico. Para una persona
de 60, de 50 es ayer. Entonces todo depende de con qué cristal se mire, ¿no? Como dice bien el dicho. A partir de esto, doctora, empiezo a pensar que el mundo del deporte ha sido machista por excelencia. Bueno, empecemos por los primeros juegos, que no se permitía a las mujeres solamente participar para alentar y aplaudir las victorias de los hombres, ¿no? Así rezan los textos de 1896, que es cuando comienzan los Juegos Olímpicos de la era moderna. La mujer no se le permitía participar, digamos, solo en ese carácter, ¿no? Claro, de barra brava. Exacto, y después de a poquito se fueron incorporando a deportes como el tenis, como el arco y flecha, como deportes muy específicos con vestimentas que incluso, digamos, complicaban la participación de las deportistas. Pero bueno, todo esto, ¿sabes cuál es la importancia, Santiago? Que también había un sesgo muy importante a nivel de educación de los niños, donde a los varones se los estimulaba, se los incitaba a hacer deportes, y cuanto más rudos y más violentos era mejor, porque iba a forjar su carácter. Y a la mujer, desde muy chiquita, las niñas, se las alejaba de las prácticas, de cualquier tipo de práctica competitiva. Entonces eso también hacía que lo que estamos padeciendo hoy, que las niñas dejan la actividad física entre los 12 y 14 años, y eso para la salud del crecimiento de una niña es muy, muy peligroso. Entonces, lo que derrama estos estudios tan importantes del Comité Olímpico Internacional, del que yo coordiné una gran parte de ellos, es esto: no solamente el alto rendimiento, sino a través del alto rendimiento lo que se aplica para la sociedad en general. ¿Tiene algo que ver con lo que comentaba recién del abandono del deporte, el comienzo de la pubertad, que de alguna manera haya algo de social que presione en contra de mantenerse en el mundo del deporte? Por supuesto, es decir, así fue durante muchos años. Por suerte, esto está cambiando, y ha cambiado mucho en los últimos 15 años, todavía no lo suficiente. Las niñas se alejan en la adolescencia de la actividad física mucho más que los varones, y la retoman con fines en general estéticos cuando, bueno, ya han pasado los 20 o ya han terminado la facultad, o ya se han casado y han tenido chicos y entonces lo necesitan para sentirse mejor o para recuperar su estética corporal. Pero en realidad estamos hablando que las niñas necesitan actividad física para lograr su mejor masa muscular, su mejor coordinación, su mejor altura, su mejor corazón. Es decir, si vamos tomando órgano por órgano, y no hablemos de esto, lo que influye en la ansiedad, en evitar los trastornos de la alimentación, como anorexia y bulimia, o trastornos inespecíficos, cómo se sienten las chicas, ni hablar de la autoestima que provoca la actividad física realizada en forma regular. Entonces, cuando hablamos de necesidades de los niños, no solamente son las vacunas y la buena alimentación, la actividad física también está incluida en esas necesidades básicas. Me pregunta un oyente acá si es mito o realidad que las mujeres tienen mejor rendimiento deportivo o físico durante el periodo. No hay un estudio que avale que sea mejor. Durante años se pensó que podía empeorar el rendimiento en situación de competencia, cosa que fue absolutamente descartado, salvo factores absolutamente individuales, como puede ser dolores claro, que condicionen anímicamente a la competidora. Pero se han marcado récords, incluso con jóvenes en su momento de menstruación, de periodo, con lo cual no está demostrado ni que empeoren ni que realmente sean para mejor, ¿no? Claro, tiene que ver con eso, de que si tienen mayor o menor molestia puede afectar el rendimiento a partir de la comodidad o no en ese preciso momento y en ese preciso lugar, ¿no? Sí, es absolutamente individual. Ni empeora, ni realmente es una condición que
les pueda ayudar a batir un récord, ¿no? Doctora, y ahora la pregunta que le voy a hacer es medio complicada, pero escuchando todo esto, ¿en qué podemos ayudar los demás para seguir cambiando estos paradigmas? Bueno, cada uno desde lo suyo, es decir, nosotros teníamos la obligación como Comité Olímpico Internacional de unirnos a las entidades que asocian actividad física y salud, es decir, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, es decir, todos los convenios que se han hecho en los últimos años para promover la actividad física como herramienta de salud han sido pero muy importantes, porque ya no es solamente que el Comité Olímpico Internacional es una herramienta para el alto rendimiento. Si no tenemos bases de buena salud y chicos que no solamente se cautiven con las pantallas, sino también que los cautiven con la actividad física, el deporte, sin negar la presencia de pantallas, que se compense, no vamos a tener más alto rendimiento, o vamos a tener una base muy sesgada. Entonces, eso nosotros. Ahora, los médicos desde el consultorio, los colegios desde la educación. Por ejemplo, yo siempre digo que el fútbol, que durante tantos años no fue promovido entre las niñas, es una actividad física que tendría que estar en todos los colegios. ¿Por qué? Porque no se necesita nada más que un calzado más o menos adecuado, tampoco tan específico, si es posible unas canilleras y una pelota, y nada más. No necesita una gran inversión. Puede jugarse en un patio, puede jugarse en un potrero, puede jugarse en pasto, puede jugarse en sintético, puede jugarse en cualquier lado. Entonces, es un deporte que no en menosprecio de los otros, pero no es tan fácil que todos jueguen al tenis, o no es tan fácil, hay deportes que no son tan accesibles. Totalmente. Y el fútbol es un deporte para todos. Y los periodistas, ya que me preguntaste esto, yo creo que es muy importante lo que estás haciendo de difundir algo positivo que ha pasado en el país, porque vuelvo a insistir, este es un premio a mí porque fui coordinadora, pero en realidad cuando apareció el premio, lo primero que apareció fue nuestro país. Entonces, que difundan estas cosas, que nos ayuden a los médicos y a los educadores, es fundamental. Usted me decía que usted era la coordinadora. ¿Aproximadamente cuántas personas trabajaron con usted en todo esto? Depende del proyecto. Cuando, por ejemplo, generamos, y además no eran siempre los mismos, ¿no? Por ejemplo, si tocábamos un tema del corazón, citábamos a los mejores cardiólogos, cardiólogas, por supuesto, del mundo. Sí, en esa mesa, por ejemplo, éramos alrededor de 28, de todos los países, de Italia, España, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Alemania. Después, cuando fue el tema de anorexia y bulimia, éramos 40. Ahí eran principalmente todas fisiólogas y mujeres, porque es un tema que, bueno, está más llegado para las fisiólogas, para las mujeres médicas, ginecólogas. Entonces, eran casi todas mujeres. Cuando fue prevención de osteoporosis, que es evitar el debilitamiento de los huesos, ¿no? La pérdida de calcio, éramos 18. Depende, varió mucho porque mi labor era convocar y que aceptaran el objetivo, las mejores especialistas. Y después coordinar grupos autónomos, porque vos te imaginás, Santiago, que no en todos los temas yo soy especialista. Claro. Entonces era facilitar que los mejores y las mejores produjeran los mejores resultados o los necesarios, ¿no? Usted hablaba recién de bulimia y anorexia, y acá estoy tocando del desconocimiento y perdóneme si meto la gamba, pero siempre me dio la sensación que esas enfermedades tienen mucho que ver con una presión social de una cuestión de imagen que con otra cosa. ¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto? Mira, cuando el objetivo no es realista con cada persona individual, cuando a vos te marcan como un objetivo de 40 y en realidad la modelo es una chica de 20 maquillada o avejentada, cuando te ponen una modelo de 20 como objetivo ideal y en realidad es una niña con un cuerpo en crecimiento de 13, 14 años, esos modelos que te están vendiendo no son la realidad de la gran mayoría de niñas y de mujeres en el mundo. Entonces,
Por supuesto, el principal problema fue hacerles creer a las mujeres que la estética era esa que nos mostraban prácticamente inalcanzable para más del 90% de las mujeres del mundo en su etapa de edad, ¿no? En su etapa etaria. Entonces, eso con respecto a la sociedad. Con respecto al deporte, hay una serie de deportes que tienen que dar peso, claro, ¿no? Como los boxeadores que tienen que dar un peso, bueno, pues las gimnastas tienen cuerpos que cuanto más pequeños sean, más rendimiento pueden dar. Entonces, ahí se asocia mucho, podemos hablar de la gimnasia deportiva o podemos hablar de las carreras de larga distancia. En dos deportes tan diferentes puede haber problemas de malnutrición, quiero con esto decir falta de alimentación adecuada, peso muy bajo y problemas de anorexia y bulimia. Y eso nosotros empezamos tratando y evaluando a las atletas y después se bajó a la población en general, a la población que practica deporte. Cuidado que no es un tema, si bien es prioritario en mujeres, en cuanto a los varones tienen que dar un peso, también pueden padecerlo, así que hay que estar atentos, no porque el joven o el niño sea un varón, no va a padecer este trastorno, ¿no? Y me imagino que las consecuencias, más allá de las directas y al corto plazo que tiene estas enfermedades, también tiene una consecuencia importante a largo plazo, porque podés zafar, pero si tenés una mala nutrición en tu etapa de crecimiento, a largo plazo también vas a tener consecuencias. Sin ninguna duda vas a tener consecuencias, especialmente a nivel de los huesos, porque la descalcificación se ha demostrado que no se recupera en etapas posteriores de la vida. Pero frente a los que nos estén escuchando sobre este tema, sin ninguna duda, el riesgo principal es el mental, es decir, es una enfermedad que cuando realmente se la deja avanzar, sobre todo la anorexia, y se la deja avanzar sin un control muy especializado, pero no alcanza un especialista, por ejemplo, una nutricionista. Tiene que ser un nutricionista, un psicólogo, si es un atleta va a ser un entrenador también. Puede tener consecuencias graves a nivel mental, ¿no? Que se vaya de las manos la capacidad de poder manejar la situación. Por eso digo que frente a todo, la descalcificación es importante, pero antes hagamos un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Totalmente. Y con respecto a su investigación en nuestro país, ¿está encontrando muchos casos de atletas argentinas que están cayendo en bulimia o en anorexia? Se está conociendo mucho más el tema, es un tema que antes prácticamente se desconocía, estamos hablando de los últimos 20 años, es un tema que hace 20 años prácticamente era difícil hacer el diagnóstico porque no se sabía si era por exceso de entrenamiento o por falta de alimentación, es decir, por cuál de los dos lados se iba a una atleta a evaluarla en un trastorno de la alimentación. Bueno, hoy todo eso está bastante clarificado y los números están en descenso porque hay mejores equipos de trabajo y un diagnóstico más precoz. Qué bueno, eso es una buena noticia. Sí. Doctora, yo no sé si esto le afecta a usted en algo, yo le hago esta última pregunta y ya la dejo tranquila y si no puede contestar nada no la pongo en compromiso. Está toda esta situación de la modificación en la ley impositiva que va a sacarle el porcentaje correspondiente a los celulares al ENAR. Yo sé que usted está con el Comité Olímpico Argentino. ¿Cómo lo están viviendo ustedes esta situación? ¿Y a usted en su investigación le afecta en algo? En realidad, en lo que a mí me respecta, yo no puedo opinar porque no sé si eventualmente a mí me llegaría a afectar. Bien. Lo que sí, todos lo estamos viviendo con un poco de preocupación, no porque estemos en contra de las decisiones, al contrario, sino que tiene que estar muy claro cómo se va a financiar el deporte. Estamos a menos de un año, de los Juegos Olímpicos de Argentina, que yo siempre le digo a todos, participen de alguna forma de los Juegos Olímpicos de Buenos Aires, como voluntario de cualquier forma, no solamente saquen un ticket y vayan a ver, pero si pueden
vayan a ver más de un deporte, porque lo que se ve en una cancha de un deporte habitual no es lo mismo que se vive durante los Juegos Olímpicos. Hay un antes y un después en la vida de una persona o de una familia que se involucra en los Juegos Olímpicos. Entonces es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Ahora, volviendo a tu pregunta, van a tener que trabajar los economistas y los encargados del deporte muy en forma conjunta, porque yo creo que tanto al olimpismo como a este gobierno le interesa, realmente le interesa, que nuestro deporte sea la base de desarrollo de nuestros jóvenes. Entonces será cuestión de que busquen la mejor forma para que el financiamiento del deporte no se pierda y al contrario, vayamos hacia arriba y no hacia abajo, porque tengamos claro que la base de una sociedad que como las que estamos viviendo en este momento en el mundo con tantas cosas, no quiero extenderme porque no es mi tema en especial, pero el deporte es la base, es el motor de alejarse de muchos problemas familiares, lejos de la droga, le pone a los niños, a los jóvenes otros objetivos, además de ir desarrollando su cuerpo de la mejor forma. Es una medida como para entrar en un círculo positivo y alejarse todo lo posible de los círculos negativos. Hay una frase que usamos siempre en este programa que es: la inversión en deporte de hoy es el ahorro en salud de mañana. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que no hay medicamento más importante y más económico que invertir en actividad física y en deporte para la juventud muy especialmente, pero para todas las edades de la vida, porque la vida se ha prolongado 30 años en el último siglo, menos de un siglo, y lo que pasa es que esos últimos 30 años, que son nada más y nada menos que 30 años, la calidad de esa vida va a depender de si hace actividad física y en parte cómo se alimenta, también la parte emocional, la parte social, pero la calidad de movimiento, cuán joven se mantiene, cuánto puede desplazarse, cuánta independencia tiene, digamos, la juventud de una persona en los últimos 30 años va a depender si hace actividad física o no, es así directo. Entonces tenemos que tenerlo más claro, porque hasta los 45, 50, la persona tiene changüí, digamos, pero después se lo tiene que ganar. Doctora, muchísimas gracias por este ratito que ha tenido para conversar con nosotros y nuevamente felicitaciones para usted y para todo su equipo. Muchísimas gracias, un cariño y bueno, sigan promoviendo y esa inversión, esa frase que me dijiste, la inversión en actividad física y deporte, la verdad que es muy, muy buena. Así que muchas gracias. A usted, un abrazo muy grande. Gracias. La doctora Patricia Sangenis, deportóloga argentina, premiada por el Comité Olímpico Internacional por su trabajo para crear conciencia sobre la salud de los atletas,